Buen día, ¿cómo están chicos? Espero que bien. Seguimos con nuestras clases de lengua y el tema de hoy va a tratar sobre la naturaleza del lenguaje. Es decir, que además del cómo y del cuándo aparece el lenguaje, nos vamos a proponer investigar el qué del lenguaje, su esencia. Bien, para hablar de la naturaleza del lenguaje, otra vez nos encontramos frente a la relación de las ciencias sociales entre sí, dado que en un planteo de esta índole intervienen no solo consideraciones lingüísticas, sino también filosóficas, psicológicas y sociológicas, sin olvidar la relación de la lingüística con la biología. Es por eso que en un primer intento decimos que el lenguaje es un instrumento de comunicación. Esta es una de las teorías más arraigadas en la lingüística moderna y se concibe al lenguaje como un instrumento, una herramienta para comunicarnos. Para estos estudios, el lenguaje es algo más que una facultad humana o el resultado de la actividad de un órgano en especial. Ese algo más es su posibilidad de comunicarse basado en la naturaleza social. Los hombres pertenecen a grupos sociales, formamos grupos, somos partes de una sociedad para informarnos mutuamente, para establecer lazos, para asentar las relaciones humanas, convivir, en fin, para funcionar dentro de un grupo social, de una trama social, es necesario el lenguaje. La comunicación como tal es la transmisión intencional de información por medio de un sistema de señales preestablecidos. Los seres humanos, nosotros, nos servimos de muchos sistemas de señales comunicativos en nuestras vidas, ya sean sistemas verbales o no verbales. Por ejemplo, el semáforo regula la marcha de los vehículos, el cartel con una cruz roja nos indica la proximidad de un hospital, el guardapolvo blanco, si lo vemos a alguien con un guardapolvo blanco, sabemos que es o se dedica a la salud o se dedica a la educación. O sea, que un encogimiento de hombros, por ejemplo, significa no sé, qué sé yo. Un enunciado verbal transmite un deseo, un pedido, una información. Por eso decimos que el lenguaje constituye uno de los principales y más elaborados instrumentos que los seres humanos utilizan para satisfacer sus necesidades de comunicación. Con respecto al lenguaje como medio de interacción social, para algunos autores usar la lengua no es únicamente producir un enunciado, sino también y especialmente generar una determinada interacción social. Hay aquí un enfoque pragmático del lenguaje como medio de relación interpersonal, pues el término interacción alude a la relación entre dos o más personas. Entonces el entorno social radica allí la importancia del lenguaje como interacción social. Deben ser entre dos o más hablantes de una comunidad lingüística dada. Esta teoría del lenguaje como instrumento de comunicación y como medio de interacción social es realmente interesante, pues fíjense que desde que nos despertamos estamos utilizando el lenguaje. Este proceso de interacción lingüística es el resultado de una serie de actos de habla de diversos sujetos, actos ordenados de acuerdo con las reglas convencionales, con los diferentes papeles que cada hablante desempeña en la sociedad. Con respecto al lenguaje como producto del universo semiológico,
Sabemos que la semiología es la ciencia de los signos. Vivimos entre signos. Llamamos signo a la entidad que resulta de la combinación de una idea, que sería el significado, y de una forma de representación, el significante. La palabra flor, por ejemplo, evoca en nuestra mente el concepto que tenemos cada uno de flor. Signos son, por ejemplo, las luces del semáforo, los carteles de las rutas, la inclinación de la cabeza para saludar, el movimiento de la mano diciendo adiós, las palabras, las representaciones matemáticas. De modo que en el universo que compartimos hay signos gestuales, lingüísticos, religiosos, matemáticos, lógicos, económicos y muchos otros signos. Hablamos que vivimos en un universo semiológico, es decir, este universo que lo produce el mismo hombre encierra, está organizado en sistemas y encierra signos que nos están rodeando, podemos decir. Este sistema no es solo privativo del hombre, ciertos animales también emiten señales que pueden ser codificadas. La consideración del lenguaje como un producto del universo semiológico está presente en la mayoría de los estudios lingüísticos en la medida en que todos parten del signo lingüístico como unidad de lengua y plantean la sistematización de tales unidades. La lengua, a la vez que compone un universo de signos total, se refiere a todos los demás sistemas semiológicos. También podemos considerar al lenguaje como un producto del universo simbólico. Sabemos que el símbolo es una imagen o una figura con la que materialmente o de palabras se representa un concepto moral, un concepto intelectual o afectivo, por alguna semejanza o correspondencia que el entendimiento percibe entre ese concepto y aquella imagen. Así, por ejemplo, cuando se interpreta como símbolo de la paz una paloma blanca con una llama de olivo, es porque el entendimiento, con su capacidad de abstracción y de creación, estableció una correspondencia entre el concepto o idea de paz y las cualidades de la paloma. Lo mismo ocurriría con el símbolo de la Cruz Roja o el símbolo que se les ocurre de los hippies, de marcar paz, de modo que se puede afirmar que el símbolo se conecta en forma abstracta con la idea y con su forma peculiar de representación. El filósofo Ernest Cassirer sostiene que la relación del hombre con la realidad está mediatizada por el símbolo, es decir, que el hombre utiliza como eslabón intermedio los símbolos para relacionarse con el ambiente, a diferencia de otros seres vivos que se relacionan de manera directa con el ambiente. Es que el hombre necesita y crea estos productos intermedios que operan de mediadores entre él y el mundo tal como es, a través de los símbolos. El ser humano modifica el mundo para habitarlo y los símbolos son en parte el producto de esa tarea y de la capacidad de pensar, relacionar y abstraerse. Según esta teoría, entonces, el lenguaje es un producto de los procesos de simbolización en el hombre, procesos que permiten crear y transmitir cultura. Si nos remitimos a la otra teoría que dice el lenguaje como conducta humana, el norteamericano Leonard Bloomfield y buena parte de los lingüistas consideran que el lenguaje es una conducta absolutamente humana. Tal afirmación reconoce su fundamento en la posición conocida en psicología llamada conductismo. El conductismo busca establecer una psicología objetiva que desdeña la autoobservación y la introspección.
se plantea como ciencia natural, cuyo objeto es el estudio del comportamiento, de la conducta humana, entendida como una interrelación de estímulos y respuestas. En el campo lingüístico, de acuerdo con Bloomfield, el acto de hablar se define en términos de un estímulo y de la respuesta que produce. De esta manera, cuando hablamos, cada enunciado puede oficiar de respuesta y de estímulo sucesivamente, ya que el lenguaje es una sucesión de conductas lingüísticas. Es solamente la conducta lingüística observable lo que constituye la esencia del lenguaje según esta teoría. Por último, si consideramos la naturaleza del lenguaje como una estructura mental cognitiva, entra aquí esta definición pertenece al mentalismo, que es una concepción que signó las investigaciones del padre de la lingüística, que es Ferdinand de Saussure. A principios de siglo, considera ya que la lengua es un producto de la facultad del lenguaje. Actualmente, el norteamericano Noam Chomsky, uno de sus sostenedores, siguió profundizando estas investigaciones y, según Chomsky, la posesión del lenguaje humano tiene que ver con un tipo específico de organización mental en relación con otros sistemas cognitivos, cuyos estudios competen a la psicología cognitiva y a la biología. Chomsky apela al proceso de adquisición del lenguaje para mostrar la veracidad de sus hipótesis. Afirma que el lenguaje es un sistema especialmente complejo en cuya adquisición, por parte de un niño normal, entran en reducido número los estímulos lingüísticos y no es necesario un entrenamiento particular. Una vez que el sujeto ha adquirido su lengua, puede producir un número infinito de enunciados haciendo uso de los principios que la rigen. Esto sería una síntesis, una presentación de las diversas teorías sobre la naturaleza del lenguaje. Ninguno de estos enfoques del lenguaje lo explica individualmente en forma completa. Todos estos enfoques, sin embargo, se complementan, debido a que el lenguaje no puede ser parcializado rigurosamente bajo un solo aspecto. Esta exposición que hemos hecho está orientada a facilitar la comprensión desde diversos ángulos, desde diversas perspectivas, de este fenómeno complejo y fascinante que es el lenguaje de los seres humanos. Bien, ahora les presento una breve síntesis de los aspectos más importantes de las diversas teorías que vinimos desarrollando sobre la naturaleza del lenguaje. Es muy común en nuestra provincia de Santiago del Estero tener catas, loros, y decimos, ¿cómo habla mi loro? Qué lindo que habla la catita. Pues bien, este tema tiene que ver con la comunicación animal versus el lenguaje humano. Tendríamos que preguntarnos si solamente los seres humanos poseemos la facultad de hablar. ¿Es posible que los animales hablen? Este es un tema que se los dejo para que ustedes lo piensen y lo contesten en el foro. Vamos a hacer una especie de debate. Algunos pueden decir que sí, otros pueden decir que no. Mientras podamos justificar nuestras apreciaciones, vamos a ser todos leídos y entendidos. Los dejo hasta la próxima clase y espero sus apreciaciones en el foro hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias.